Bienvenidos a nuestra hora NEA. Hoy 28 de octubre del 2020, siendo las 18 horas. Dándole la bienvenida a nuestros miembros de la red de negocios entre amigos, pero de igual manera le damos la bienvenida a nuestros estimadísimos amigos, compañeros de FEIN, esta organización ejecutivos en finanzas, con las que hemos estado caminando muy de cerca en el desarrollo de todos nuestros eventos de la hora NEA. Igualmente del Club 51, de Nuricumbo & Partners y de la revista Mundo Ejecutivo. A todos aquellos de ustedes que hayan sido invitados a participar de esta hora NEA, de verdad los recibimos con mucho gusto. Y hoy con un tema muy interesante relacionado con esto que llamamos nuestra protección patrimonial, y que hoy por hoy, pues ante tanta incertidumbre, pues tenemos que aprender en algunos casos o afinar en otros un plan pues que nos dé mayor certeza en la protección de lo que es nuestro patrimonio, de lo que son pues, nuestra propia vida. Nuestro presentador de hoy, nuestro conferencista, es un miembro de la comunidad NEA, miembro y amigo nuestro. Y en ese contexto me permito exponer un poco de su trayectoria. Me refiero a Carlos Arturo Medina Quintanar. Él es un broker de seguros certificado. Y por cierto, olvidé, todavía hay algunas cámaras encendidas y unos micrófonos abiertos. Por favor, cerrémoslo, desactivemos cámaras para quedar solamente Carlos Medina y un servidor y asegurar que nuestra grabación sea lo más nítida posible. Carlos Arturo es egresado del UNITEC, él es licenciado en Administración de Empresas. Ha sido certificado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas desde el año de 1995, ya un buen número de años dedicados a esto. Posee la certificación LOMA, Certified Insurance Consultant, la certificación CLI, Life Insurance, by the American College, y es miembro de esto que es la MDRT, Million Dollar Round Table, the Premier Association of Financial Professionals. Importante saber que los miembros de esta asociación, de la MDRT, poseen conocimientos profesionales excepcionales, una estricta conducta ética y de servicio a sus clientes. Y bueno, esto lo califica de una manera extraordinaria para platicar del tema de hoy. Como en otras ocasiones, el formato es el de una presentación que cubrirá varios de los aspectos de este tema relacionado con el cuidado, la seguridad, la certeza a través de planes patrimoniales de seguros. Y es entonces cuando terminando esta presentación entra en escena nuestro estimadísimo Armando Nuricumbo a actuar como moderador de lo que yo espero sea una sesión muy rica de preguntas y respuestas. Hay mucho que preguntar, hay mucho de qué actualizarnos y este es el momento de hacerlo. Ustedes podrán contar al final con la presentación que nos haga Carlos y asimismo sus datos para después entrar en contacto con él si es que algo queda interno. Y sin más, Carlos, te entrego el micrófono para que empecemos con nuestra sesión del día de hoy, no sin antes agradecerte el tiempo que has utilizado para todo esto y pues desde el momento en que dispusiste para presentar este tema, pues sabíamos que iba a ser de interés general. Te lo agradecemos y queda en tus manos el micrófono, Carlos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Jesús, por la presentación y muchas gracias a todos por su presencia. Muy buenas tardes. Pues efectivamente,
preparamos esta plática pues con la mayor profesionalismo posible y sabiendo que es un tema que es realmente de interés para todos y sobre todo en estos momentos tan complejos que estamos viviendo por esta emergencia sanitaria, por esta pandemia a nivel mundial que estamos viviendo y que ha puesto totalmente a la cara de todos, así de un solo golpe, la fragilidad que podemos tener tanto como sociedad como individualmente ante eventos tan catastróficos como ese y que ponen pues tanto a nivel personal, sociedad, países en situaciones verdaderamente complejas. Y pues la única forma de estar preparados ante eventos como estos, pues es tener precisamente una construcción de nuestro esquema personal financiero lo más sólido posible, porque inclusive quien ha sido bastante previsor ante situaciones como estas o situaciones cotidianas de la vida diaria, pues aún así nos vemos afectados, aún con la preparación y anticipación y la previsión necesaria. De cualquier forma, este tipo de eventos pegan. Y básicamente la idea de esta plática es precisamente que hagamos un análisis personal, cada uno de los presentes, de qué tan bien blindados estamos para afrontar eventos como este o muchos otros que se pueden venir al futuro, que además, analizado por diferentes instituciones, inclusive medioambientalistas a nivel mundial, están pronosticando que eventos de este tipo, desgraciadamente hacia el futuro, van a ser cada vez más recurrentes. No solo con temas como este que estamos viviendo de virus, pandemias, sino inclusive con temas que tienen que ver también con el medio ambiente como terremotos, como huracanes, todo, por supuesto, provocado en muy buena medida por el uso desmedido de muchos recursos que estamos haciendo como humanidad y que, entre otras cosas, nos debe llevar a reflexionar cambios importantes que tenemos que hacer individualmente como sociedad para tratar de vivir en un mundo no tan inseguro, no tan lleno de riesgos, porque desgraciadamente en el camino que vamos, cada día se irán presentando eventos de este tipo que van a poner a la humanidad en verdaderos problemas. Ahora bien, ¿cómo podemos ser un poquito más precisos en nuestro entorno personal? Porque yo les hablé ahorita de un tema que a lo mejor puede sonar muy catastrofista, pues, sin embargo, pues lo estamos viviendo, es una realidad. Cualquier película de Hollywood que nos hubieran puesto en escena, a lo mejor no lo hubiéramos creído ya puesto en una realidad. Y hoy lo estamos viviendo. ¿Cómo podemos aterrizarlo a nuestro pequeño entorno personal y cómo podemos protegernos? Bueno, pues debemos partir de los básicos, ¿verdad? O sea, ¿dónde estamos parados hoy y qué es lo que podemos hacer hacia el futuro? Y entonces, en esta parte, en esta imagen que están viendo, pues le quise poner el tema de la línea de la vida, ¿verdad? Iniciando donde estamos parados hoy, digo, cada quien lo pudiera visualizar, incluso a lo mejor desde el nacimiento, ¿verdad? Hasta toda la longevidad que ustedes quieran poner, o bien situándolos en el hoy, en el 2020 y hacia el futuro. Y entonces hacer un análisis de dónde estamos parados exactamente hoy
y hacia dónde queremos llegar en cuanto a metas, objetivos personales, etcétera. Pero como hoy vamos a centrar la plática en cuanto a los riesgos más importantes a los que estamos expuestos hoy, vamos a tratar de valorar los más importantes. No podemos, obviamente, abarcar en una plática de 45 minutos todos los riesgos a los que estamos expuestos, porque es una infinidad tremenda. Me voy a tratar de centrar en los que son más importantes en la vida de una persona. Por supuesto, pueden ir poniendo ahí comentarios si alguien está en acuerdo, en desacuerdo, si me quieren ir ahí comentando cuáles piensan que son los valores más importantes que tenemos como seres humanos. Me lo pueden ir ahí poniendo en el chat, por favor. Dentro de mi actividad profesional, estamos encargados de cubrir una infinidad de riesgos impresionantes. Les puedo decir que dentro del sector asegurador, pues prácticamente casi todo es asegurable. O sea, yo creo que son muy poquitas cosas las que no son asegurables. Pues si nos pusiéramos ahorita a mencionar todo, no nos llevaríamos los 45 minutos en mencionar todos los riesgos que pueden ser asegurables. Y yo voy a hablar de los que creo, y estoy seguro estarán de acuerdo conmigo, que son más importantes para una persona, para las familias, para el ser humano. Y definitivamente, pues la vida misma, por supuesto, la salud, están dentro de los más importantes. Seguramente, hoy sí lo estamos dimensionando de esa manera, pero antes de esta época, muchas veces no valoramos la dimensión que tiene la vida misma y la salud. Porque de entrada, cuando nacemos, a menos que cuando nacemos ya vengamos con algún padecimiento, alguna enfermedad congénita, etcétera, pues la mayoría que tenemos la fortuna de nacer bien de salud, pues muchas veces no apreciamos eso porque es algo que se nos da gratuitamente, ¿verdad? O sea, es decir, la salud, si nacemos bien, se nos da de manera gratuita. Igual, pues la vida, ¿va? O sea, la vida de entrada, pues nosotros dependemos de alguien que ve por nosotros, que normalmente son nuestros padres, nuestros abuelos, y todo ese tipo de cosas no lo vamos valorando, sino hasta que vamos teniendo la percepción y la justa dimensión de lo que significa el simple hecho de estar vivos y de tener salud. Ya cuando somos conscientes de eso, pues entonces nos vamos dando cuenta que efectivamente tenemos que tomar determinadas acciones para seguir preservando la vida y la salud. Estos dos elementos pueden ser apoyados en la vida de una persona de diferentes maneras. Aquí vamos a hablar de la importancia que tienen los seguros en estos dos elementos tan importantes. ¿Por qué? Porque el fallecimiento de una persona puede tener un impacto importante en la vida de una familia cuando quien fallece es el proveedor precisamente de una familia. Pero no solo este evento es importante. Del lado derecho pueden ver que aparece la supervivencia. ¿Y por qué lo ponemos como un riesgo? Pues porque también vivir mucho tiempo, ser muy longevo a lo largo de la vida también se vuelve en un riesgo, financieramente hablando, porque pues todos estamos sujetos en esta vida al entorno económico. Es decir, toda esta solidez de la que vamos a hablar, pues está sujeta a que en la vida activa de una persona, pues tengamos un ingreso, porque al final pues vivimos en una sociedad que está sujeto al entorno económico, es decir, todos tenemos que desarrollar una actividad económica para tener un sustento y de ahí llevarle ese sustento, un bienestar económico a nuestra familia. Adelante, por favor. Entonces, vamos a hablar aquí de 4 conceptos que deberían ser muy importantes para todas las personas en términos
de estos conceptos del fallecimiento, la supervivencia y la salud. Entonces, en este entorno, a nivel de seguros, existen dos conceptos muy importantes. Por uno, están las pólizas de seguros de gastos médicos mayores, y por otro lado, están los seguros de vida en general, pero que hay una variedad de conceptos en seguros de vida, y ahorita nos vamos a enfocar en hablar en dos muy importantes, que son los seguros de retiro, que tienen que ver con la supervivencia y con el fallecimiento de una persona. Con estos conceptos podemos tener de manera sencilla, que no fácil, ahorita lo vamos a ver, sencilla, no fácil, dos conceptos que serán muy, muy importantes en la vida de una persona. Es decir, esos dos conceptos deberían ir de la mano prácticamente de cualquier individuo. Obviamente, el tener estos dos conceptos requiere de una solidez financiera, es decir, que tengamos un ingreso constante y de buen nivel, porque ya vamos a ver que uno de los impedimentos para tener esos contratos en nuestra planeación personal, pues obviamente es tener un ingreso. Y eso es bien importante porque vivimos en un país en donde más del 50% de la población, pues prácticamente no puede tener acceso a ninguno de estos servicios financieros precisamente por el tema de los ingresos. Los ingresos que perciben toda esta población mexicana es tan bajo que difícilmente pueden tener acceso a este tipo de servicios financieros. Y es una responsabilidad de toda la sociedad mexicana en empujar a que todo el mundo hacia el futuro pueda tener una mejor calidad de vida para que dentro de esa calidad de vida puedan incluir este tipo de conceptos. Adelante, por favor. Bien, aquí en esta lámina quise poner de una manera relativamente sencilla cuáles son los aspectos más importantes que pueden afectar a una persona si llegase a faltar o incapacitarse. Y les pido que se ubiquen cada uno de ustedes, ¿qué pasaría si cualquiera de ustedes aquí presentes o cualquiera de los que estamos escuchando en este momento esta plática hubiéramos faltado el día de ayer, que hoy ya no estuviéramos aquí? Si reflexionan, obviamente los gastos personales de familia no se detienen, continúan. Entonces, continúan el gasto de alimentos, continúan los gastos de hijos, escuelas, hipotecas, vestimentas, salud, servicios legales. Aquí puse un concepto de reescrituración que tiene que ver con temas de herencias, es decir, el hecho de que ya tengamos un patrimonio, bienes inmuebles, propiedades, pues eso no quiere decir que ya tengamos todo hecho. Pues todo eso tiene un costo a futuro, reescriturar a nombre de herederos, etcétera. Si por otro lado somos empresarios, pues también, o sea, la empresa con nosotros o sin nosotros, pues muy probablemente pueda o no continuar, depende del tipo de planeación que hayamos tenido, si tenemos socios o si somos dueños únicos. Seguramente hay proyectos futuros en esa empresa. Entonces, aquí la idea de esta lámina es recapacitar que en el caso catastrófico de un fallecimiento o una invalidez total y permanente, los gastos no se detienen, continúan. Y una de las formas más seguras, pero también financieramente más económicas, demostrado con números, es la contratación de pólizas de seguro. Desafortunadamente, la mayoría de las personas no están aseguradas o no están bien aseguradas, incluso las que ya lo están. Y eso es parte del análisis importante que cada uno de nosotros debemos hacer para garantizar a nuestra familia
que si nos sucede un evento de este tipo, realmente ellos están bien protegidos en todo el entorno que les estoy mencionando en esta lámina. Quise poner los conceptos más importantes, pero en realidad, si nos vamos a un detalle de presupuestos, de todo lo que implica el sostén familiar, la calidad de vida que le damos a nuestra familia, pues los conceptos abarcan mucho más que estos 6 o 7 rombitos que les puse por ahí. Entonces, esto es para que hagamos un análisis. Esa es la idea fundamental de esta lámina. Recuerden que ustedes van a tener la presentación y la idea fundamental es que cada uno de manera interna haga un análisis de la importancia de pensar en estos conceptos. La siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar primero del concepto del retiro. ¿Por qué es un concepto tan importante? Porque normalmente cuando pensamos en el día a día, en el presupuesto, siempre pensamos en el corto plazo, o sea, en el hoy, ¿verdad? O sea, todos pensamos a lo mejor en nuestro gasto mensual, llámese si estamos pagando una hipoteca, si pagamos una renta, las colegiaturas de nuestros hijos, la alimentación. Siempre estamos normalmente en el día a día viendo y haciendo todo lo posible porque los gastos del mes salgan bien librados y seguimos trabajando y que los del siguiente mes salgan bien librados. Y en el mejor de los casos, hacemos una planeación a un año, a 2 años. Las personas muy bien planeadas a lo mejor planean de aquí a 5 años, etcétera. Pero difícilmente somos tan disciplinados para desde hoy analizar planes de largo plazo, como puede ser el día que nos retiremos, el día que nuestros ingresos bajen, el día que queramos nosotros ya llevar una vida más tranquila, más relajada. Y esto requiere precisamente una planeación. Y por eso el concepto de los planes personales de retiro son tan importantes, porque son cosas o conceptos que normalmente no planeamos o no planeamos de la manera adecuada. ¿Ok? ¿Y cuál es la gran ventaja de este tipo de planes? Bueno, pues que en un mismo concepto vamos a tener 4 conceptos súper importantes. Por un lado, vamos a poder tener un ahorro garantizado para esa época en la que no, decidamos retirarnos o por lo menos bajar el ritmo. Por otro lado, ese mismo programa nos provee protección en caso de fallecimiento. Nos provee también una protección en caso de invalidez total y permanente. Y por si fuera poco, hoy en México ese concepto lo podemos hacer deducible de impuestos. Eso es muy importante porque con un concepto como este podemos en la parte impositiva vernos beneficiados de manera muy importante, lo veremos en unas láminas más adelante. Y actualmente en México podemos hacer a través de 2 mecanismos este plan de retiro. A través de los famosos PPRs, que son planes personales de retiro, que en la ley del impuesto sobre la renta aparecen afectos en el artículo 151, o bien a través de los CEAs, que son las cuentas especiales de ahorro, que es un estímulo fiscal para personas físicas que aparece en el artículo 185 de la ley del impuesto sobre la renta. Los 2 programas, que están en artículos diferentes, traen exactamente los 4 conceptos que vienen mencionados en la parte de arriba. Siguiente, por favor, adelante. Bien, aquí les estoy poniendo en esa lámina de manera muy sencilla 2 ejemplos, afectos a los 2 artículos, en ese ejemplo para una persona de 40 años. Obviamente la idea es que cada quien tengamos nuestros ejercicios totalmente personalizados de acuerdo a nuestra edad, nuestros ingresos, etcétera, para hacer planes totalmente personalizados. Pero aquí pueden ver que en estos 2 conceptos, una persona de 40 años puede garantizar de manera muy atractiva, si lo hace con planeación, un ahorro atractivo para el futuro, para su retiro, pero al mismo tiempo garantizar los eventos catastróficos que nos pueden suceder, que son el fallecimiento y la invalidez. Y cuando les menciono esta parte, yo, por ejemplo, como profesionista en esta materia, he vivido recientemente, en esta época de pandemia, cómo ante la eventualidad y el
el que las personas ven tan cerca el poder tener una crisis en la salud e inclusive hasta un fallecimiento, pues de repente surge la preocupación y vimos cómo muchas personas se nos acercaron a preguntar por planes de seguros de gastos médicos mayores, por planes de fallecimiento, porque de repente vieron que era esto algo que se podía presentar de la noche a la mañana. En realidad, con pandemia o sin pandemia, pues todos los días estamos expuestos a esto, ¿no? Riesgos de diferentes tipos, accidentes, enfermedades de mil índoles, diabetes, cardiovasculares y N enfermedades a las que estamos expuestos, accidentes, etcétera, etcétera. Entonces, estos riesgos a los que estamos expuestos siempre, hoy se han evidenciado más precisamente por lo que estamos viendo que está sucediendo en este momento. La invitación es a que reflexionen la importancia de tener este tipo de programas tan importantes que con una planeación y con un ahorro constante podemos ir construyendo precisamente un cimiento seguro para tener un futuro sólido, que nos lleve de la mano con protección de seguro para eventos catastróficos, pero que también, si por el otro lado, afortunadamente no nos ocurren este tipo de riesgos catastróficos, pues nos enfrentemos al riesgo de supervivencia el día de mañana con una solidez financiera en nuestro entorno familiar. Esos ejemplos únicamente los puse para que tengan ahí unos pequeños números que con calma analicen y que se pueden acercar a su asesor personal si ustedes ya tienen a alguien que los asesore en el tema de seguros, o con gusto estamos incluso aquí en el grupo, habemos varios colegas que nos dedicamos o que estamos dentro del sector asegurador, entre ellos Armando Merlo y por ahí hay varios colegas más que no tengo ahorita a la mano el nombre, pero los podemos con todo gusto asesorar para que estén con estos temas al día. La siguiente, por favor. Bien, por otro lado, para el tema de empresarios, que también en el grupo hay una buena cantidad de empresarios, ¿verdad? Que están constituidos como una persona moral. Hay también una figura muy importante para proteger todo el entorno empresarial, para darle estabilidad, liquidez, solvencia y utilidad a la empresa. Esa es una figura, es muy similar, es un concepto igual de seguros de vida y fomentar una liquidez dentro de un contrato de seguro, pero abocado a un empresario y con el objetivo de darle estabilidad y seguridad a esa empresa, de tal manera que si el empresario llega a tener el riesgo catastrófico de fallecer o invalidarse, también esté cubierto, obviamente, hacia la empresa, hacia sus empleados, para que la empresa continúe con sus proyectos y siga siendo una empresa viable. Y al mismo tiempo, en este concepto tan interesante de estrategia de seguro de hombre clave, vaya generando una solvencia, una liquidez, para que si de la misma manera no le ocurre el riesgo de fallecimiento ni de invalidez, pueda tener un recurso hacia el futuro en el cual el empresario lo pueda ocupar para nuevos proyectos, para expansión y que tenga una liquidez también hacia el futuro. Aquí en la siguiente lámina viene también un ejemplo en números de cómo puede desarrollarse ese concepto. Si nos regresamos tantito a la lámina anterior, por favor. Básicamente aquí pueden ver que es el mismo concepto para una persona física, en el cual cubre los mismos temas, el ahorro, el fallecimiento y la invalidez. Y por supuesto, bueno, no viene mencionado aquí en esta lámina, pero también es un concepto deducible de impuestos. Entonces, queda claro que la diferencia es que este concepto de hombre clave está abocado a los empresarios, pero los conceptos son exactamente los mismos que para una persona física. Adelante, por favor. Y en esta lámina podemos ver una estrategia, ¿verdad?
para que vean cómo aquí sí pusimos más específico la parte fiscal, ajá, con la deducción al 30% y el PTU, que es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, y que todo esto tiene un beneficio fiscal muy interesante al contratar este esquema. Aquí pusimos dos ejemplos. Si el empresario contrata una protección de 5 millones y una de 1 millón, para que con números así muy sencillos en una tablita como esta puedan ver cuál es el impacto y el beneficio de contratar un plan de este tipo, y que obviamente la ventaja de este concepto es que al igual que en los planes de retiro, la recuperación de todo lo que se aporta o se pone en primas durante todo el periodo es totalmente recuperable al final del programa. Entonces, esto es una gran ventaja porque permite al empresario estar asegurado en caso de fallecimiento, de invalidez, pero al mismo tiempo, si no le ocurre el riesgo, recupera el 100% de toda y cada una de las primas que estuvo pagado en el tiempo y además tiene una importante ventaja fiscal. Entonces, prácticamente es, yo diría, casi inaceptable que un empresario no tenga dentro de su esquema patrimonial un esquema de seguro de un reclamo. La siguiente, por favor. Bien, y finalmente, aquí quise poner en esa lámina de manera muy sencilla el concepto de seguro de gastos médicos mayores. Y lo quise poner de manera sencilla porque en realidad, nuevamente, gastos médicos mayores nos lleva una sesión completa. Por supuesto, invito a todo este grupo, por supuesto, a Jesús, a Rodrigo, a Armando, que armemos una plata, por supuesto, Armando Merlo, que además está haciendo un esfuerzo muy importante con el seguro de grupo que está proponiendo para todos los miembros del grupo NEA, para que analicemos a detalle la importancia de las pólizas de gastos médicos mayores, ya sea a nivel individual, ya sea a nivel grupo, pero que nadie de los que estamos y que pertenecemos en este grupo podemos darnos el lujo de no tener un esquema de seguro de gastos médicos mayores, que además de todo también es deducible de impuestos a nivel personal y también como personas morales, también hay cumpliendo ciertos requisitos que vienen ahí, podemos también tener esta parte del beneficio fiscal. Reitero, esta parte de gastos médicos mayores requiere verdaderamente una plática completa y yo invito a que nos pongamos de acuerdo, a lo mejor con Armando Merlo y con los demás colegas, para que armemos una plática muy completa sobre gastos médicos mayores, darle continuidad al tema que ha estado viendo Armando Merlo para conformar la póliza de grupo, y que le demos el peso y la importancia que requiere tener una póliza de gastos médicos mayores. Adelante, por favor, no sé si me falta alguna otra lámina. Ok. Bueno, aquí les pongo para que analicen riesgos catastróficos que han pagado algunas de las aseguradoras en el 2019. Obviamente aquí aparecen padecimientos, riesgos muy catastróficos, pues que bueno, uno nunca sabe cuánto puede o debe estar expuesto a este tipo de enfermedades o padecimientos. Ahí pueden ver las cantidades tan impresionantes que han indemnizado a personas y que pueden ver que ahí viene hombres y mujeres, las edades desde 0 años, es decir, desde recién nacidos hasta personas de diferentes edades en diferentes partes de la República y los montos que aseguradoras han pagado por un solo evento a algún miembro de alguna familia. Ajá. Entonces, viendo esas cantidades, ustedes podrán observar que si no se tiene una póliza de seguros, pues prácticamente es insalvable, porque díganme quién tiene bajo el colchón o en una cuenta bancaria 15, 20, 25 millones de pesos disponibles para un padecimiento, una enfermedad. Sin duda, la mejor manera de caminar de una manera
sólida y solvente es tener una póliza de seguros de gastos médicos mayores. Adelante, por favor. Bien, ahí están mis datos para cualquier pregunta que quieran tener adicionalmente. Y por favor, pues entremos al tema de la intervención de Armando para poder coordinar con todos pues el tema de preguntas. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Un gusto saludar a todos. Muy buenas tardes. Y bueno, pues mira, vamos a entrarle al tema. Aquí traemos algunas preguntas que estuve revisando con algunos colegas aquí de la red NEA, pero obviamente también invitamos a todos que nos empiecen a compartir sus inquietudes, sus dudas a través del chat, ¿no? Para empezar a generar un diálogo interesante. Y Carlos, yo quisiera empezar a lo mejor por hacer énfasis sobre el tema que tú comentabas sobre la deducibilidad fiscal de algunos de estos planes, ¿no? Para mí, que estamos muy metidos en el tema fiscal y como dices, aquí tenemos varios colegas que son expertos, por ahí está Alejandro Rico. Es difícil ver que todavía en la ley del impuesto sobre la renta pues hayan este tipo de deducciones, en algunos casos, por ejemplo, como en el caso del seguro de hombre clave, pues prácticamente sin límites, ¿no? Siempre y cuando el riesgo asegurado pues tenga relación y sea razonable con el tamaño de la empresa, con su rentabilidad, pero realmente no, la ley no le pone ningún límite y son planes extraordinarios. Digo, coincido con lo que tú dices, que en un mundo, en un México como el de hoy, que la autoridad fiscal es extremadamente agresiva, se han cerrado muchísimas puertas, ¿no? Que está bien para contra la evasión fiscal y demás. Pues una de las pocas rendijas que queda para hacer planeación fiscal totalmente legal y apegada a lo que dice la ley del impuesto sobre la renta son estos instrumentos. Yo creo que es por el tema de la falta de penetración del concepto de seguro en la cultura de México, en la cultura de personas físicas y de personas morales, y por lo tanto, pues la autoridad no lo ve como un rubro por donde se le esté yendo demasiada recaudación, ¿no? Pero pues ante esa puerta que generosamente sigue abierta ahí, yo sí diría que todos los empresarios o personas físicas que estén por encima de cierto nivel de ingresos tienen que ver esta parte, porque es una de los pocos instrumentos que quedan en la ley como para poder hacer planeación fiscal totalmente legal, y que, digo, al final, como alguien decía, ¿no? No más hay dos cosas seguras en la vida: la muerte y los impuestos, ¿no? Realmente aquí lo único que haces es ir pateando el balón de la carga fiscal pues 10, 15 o 20 años, ¿no? Y en ese momento tendrás un evento grabable muy importante, pero te permite comprar tiempo por un lado, te permite tener la deducción fiscal hoy, que es muy importante, y en 10, 15 o 20 años, pues ya tu situación fiscal seguramente será diferente. Para mucha gente que entre ya en procesos de retiro y demás, tu tasa a la que tributas pues tiende a bajar naturalmente, y entonces ese ingreso ya estaría quizás grabado a una tasa menor. Entonces, en resumen, y de lo que te quería preguntar, tu opinión para hacer un énfasis importante es cómo sigue estando esta posibilidad dentro de la ley del impuesto sobre la renta, y pues que es una herramienta que todo mundo debería de tener, ¿no? Hay que hacer mucha labor de convencimiento, mucha labor de educación financiera para que personas físicas y morales aprovechen este regalito que todo está ahí en la ley del impuesto sobre la renta. Es correcto. Tienes toda la razón cuando mencionas que la autoridad tan agresiva que ha sido, y que, como bien dices, bien para las cosas que se han hecho mal en el pasado, cerrarle la puerta a esquemas nocivos, pues para toda la sociedad, porque al final nos afectan a todos, las famosas factureras, todo este tipo de cosas, bien que hagan pero bueno, vemos que están siendo muy agresivos en cosas pues que no deberían ser tan agresivas. ¿Por qué no se han metido con esas temas? Por la misma razón de la falta de cultura en seguros que hay en el país,
la misma falta de cultura adolecen las autoridades también en seguros. Es por eso que no se meten tampoco tan a fondo esos temas, ¿verdad? Porque así como hay una falta de cultura en toda la población mexicana, también existe en la autoridad. Y esa es la razón por la que no se meten tan a fondo y además, por eso mismo, como no hay gran contratación de este tipo de producto ya a nivel general en toda la República, es muy poco el porcentaje quien contrata, pues obviamente no pinta como un rubro importante como para que lo limiten. Entonces, esta parte que mencionas es bien interesante porque efectivamente es prácticamente sin límite. Claro, tenemos que cubrir una serie de requisitos que la misma autoridad plantea y la misma ley tiene una serie de requisitos que tienes que verificar, pero efectivamente puede ser una planeación súper atractiva porque además este diferimiento que bien mencionas tú, que al final del plan, como debe de entrar como un ingreso a la empresa, todo el recurso que generaste dentro de la póliza, pues en ese momento pues vas a tener un problema, pero yo diría un happy problem, porque tienes 10, 15, 20 años para hacer una planeación y ver cómo vas a manejar la salida de esos recursos, con expansión, con el retiro de socios, es decir, aquí ustedes que son expertos en asesoría fiscal, pues algún manejo se le puede dar atractivo ahí en ese momento. Pero hay que aprovechar sin duda esa parte fiscal y además, algo bien importante, no debemos perder de vista la importancia de estar asegurados, porque como bien dijiste, lo único seguro es la muerte y los impuestos. Y la muerte, pues estamos viendo que en cualquier momento nos puede llegar. Hay que estar protegidos, hay que hacerlo, bien protegidos. Sí, 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 totalmente. Oye, Carlos, otro tema que me gustaría que comentaras brevemente y es, alguna vez lo platicamos tú y yo, es esta característica de las pólizas de seguros, que por un lado me parece que son inembargables, ¿no? Tienen la característica desde el punto de vista legal que son inembargables, están como un poco como fuera del patrimonio de la persona física o moral que la sostenta, porque realmente es un flujo que solamente se produce en el caso de que se haga el riesgo que están cubriendo, ¿no? Y por otro lado, me parece que también si alguien contrata una póliza, se puede usar como un esquema para protección de activos, ¿no? Es decir, si tengo mi póliza de seguro de X años y demás, un poco como si fuera tu Afore, y tú dices, oye, pues tengo ahí una lanita que me sobra, etcétera, la quiero ahorrar, le puedes ir metiendo recurso adicional a esa póliza. Creo que es uno de los aspectos que no son tan conocidos de las pólizas de seguros, pero no sé si pudieras comentar muy brevemente sobre esa parte. Para ya entrar a las preguntas, pues ya tenemos algunas preguntas aquí de los compañeros. Perfecto. Sí, efectivamente, ese es un aspecto que no es muy conocido y efectivamente las pólizas son inembargables, está amparado esto en el Código Civil por ser un tema totalmente patrimonial y que está cubriendo un riesgo específico que es, en ese caso, fallecimiento y otro tipo de coberturas que estén contratadas o amparadas en una póliza, pues es totalmente inembargable. La única razón por la que la autoridad puede, digamos, tocar o romper esta inembargabilidad es por el tema de que, y bien específicamente señalado tanto en la ley como en las pólizas, es que la persona esté involucrada en actos ilícitos, que esté vinculado con el crimen organizado, con temas de lavado de dinero. Es la única razón por la que puede ser embargado las pólizas. Si no, y viene esto señalado en los contratos con negritas, es la única razón por la que puede ser embargado por la autoridad estos contratos. Entonces, efectivamente, es un aspecto muy, muy, muy importante en el tema de inembargabilidad. Es correcto. Y efectivamente, le puedes poner una serie de recursos a las pólizas y todo esto es totalmente inembargable. Así es. Sí, se puede convertir en una herramienta de ahorro e inversión adicional a la tradicional cuenta bancaria o cuenta de inversión o fondos, ¿no? Con esta característica adicional de que está aislada, ¿no? Es correcto, porque además, desde el punto de vista legal, todos estamos expuestos en el transcurso de nuestra vida vernos involucrados en un problema legal de alguna índole, y entonces
este bien está totalmente protegido en contra de un embargo. Así es. Muy bien, pues tenemos una preguntita aquí de Álvaro Villanueva. Nos dice que él tiene una póliza a 15 años cuyo objetivo es que los recursos que se generen al final del periodo pues sean un patrimonio que sus hijos puedan empezar a utilizar para su primer proyecto emprendedor, ¿no? Pues felicidades, Álvaro, porque eso es pensar con una buena perspectiva a largo plazo, que mucha falta le hace al país. Ojalá pudieras asesorar a varios funcionarios de gobierno. Pero su pregunta es, ¿tengo alguna limitación para contratar una póliza de retiro? La duda es porque al contratar siempre me preguntan si tienes otras pólizas de seguro, ¿no? ¿Cómo ves, Carlos? Yo no le vería ninguna limitante por la cual no pudiera contratar algo adicional, sobre todo si el objetivo de la segunda póliza no tiene nada que ver con la primera, ¿no? Pero ¿tú cómo ves? Efectivamente, en el caso del ramo de seguros de vida, una persona puede contratar tantas pólizas como así desee, como su capacidad financiera se lo permita. Y el hecho de que te pregunten, Álvaro, es porque las compañías lo único que van haciendo es van midiendo cuántas pólizas tienes, qué suma asegurada tienes, porque obviamente te van pidiendo requisitos financieros. Obviamente lo que quieren medir es que tú no estés sobreasegurado, ¿verdad? Que no llegue el momento, es que tú no tengas un sobreaseguramiento. Llegar a ese sobreaseguramiento es verdaderamente complejo, no es tan sencillo. Es decir, una persona puede estar asegurado hasta 15 veces, casi en la mayoría así como un parámetro para que te des una idea, hasta 15 veces su ingreso anual. Este, es un monto en el que toman como medida muchas aseguradoras hoy en México y puedes estar asegurado hasta por ese monto en varios contratos. Es decir, tú puedes tener 4, 5, 6 pólizas de seguro de vida que pueden ser mezcladas entre contratos para garantizar la educación de tus hijos, planes de retiro, seguros totales, inclusive seguro de hombre clave. O sea, puedes tener una mezcla interesante y mientras tú cumplas el requisito de que puedas demostrar que tus ingresos amparan la contratación de esos montos asegurables, no tienes ningún problema para contratar N pólizas de seguro de vida. Ok, perfecto, perfecto, Carlos. Otra preguntita, aunque aquí ya mi tocayo Armando la contestó, pero Marisol nos preguntaba qué se considera como invalidez total o invalidez permanente, ¿no? Y lo que dice Armando es la invalidez que no te permite trabajar. Pero me imagino que esa definición pues es la que viene tal vez en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Me imagino que se basan en esa que mucho para la ley bueno, ya no creo si es la de la Federal del Trabajo o la del IMSS, que es como que de ahí ya vienen muy bien definidos los conceptos, ¿no? De invalidez total e invalidez permanente. Sí, efectivamente tiene razón mi colega Armando, en el sentido de que esa es la definición exacta. Recientemente se le han hecho algunas modificaciones a la parte, no de la ley, ni por supuesto tampoco de la Ley Federal del Trabajo, sino en algunas compañías han hecho una modificación en el sentido de que, y esto es en beneficio de los asegurados, en el que están poniendo en la cláusula específica de invalidez, un texto que dice que se considera invalidez total y permanente si la persona no puede continuar haciendo su trabajo habitual y acostumbrado de acuerdo a su posición social y los ingresos acostumbrados que tiene. Esto es un tema muy importante para compañías que están incluyendo esta cláusula con esta redacción, porque efectivamente le está dando la pausa de que si se invalida y aunque puedas seguir trabajando, pero producto de esa invalidez ya no puedes tener la misma capacidad de generar ingresos antes del evento, entonces se podrá considerar una invalidez. Y ese es un tema importantísimo, porque ya no es prácticamente que casi estés parapléjico para que te puedan considerar como invalidez total y permanente.
Pero esto es solo con algunas compañías que empiezan a incluir ese concepto dentro de algunas pólizas. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Oye, entrando un poquito al tema de, digamos, la penetración del sector seguro en México, no sé si tendrás algunos números, alguna idea de cómo estamos a lo mejor comparados con otros países en América Latina o en la OCDE, ya no quisiera decir en el G20, ¿no? Porque obviamente creo que en economías más desarrolladas, pues hay una cultura de seguro mucho más avanzada, que incluso viene por temas históricos, ¿no? Pues a ver, todo esto de los seguros empezó, alguna vez lo platicamos en los cafés de Holanda, cuando de pronto habían barcos que venían a América y eran proyectos muy rentables, pero de pronto si se hundía el barco a medio océano Atlántico, pues todo el mundo perdía todo. Y algunos de estos empresarios holandeses en el siglo XVI, XVII empezaron a ver este tema mutualista, ¿no? De cómo si hubiera una pérdida grande, pues pagarla entre todos y con eso nadie perdía su patrimonio de un solo golpe. Entonces hay culturas, hay países que pues, el tema del seguro lo traen desde hace 300 años, ¿no? ¿Tendrás alguna estadística de cómo comparamos y qué tanto hemos avanzado en México, a lo mejor en los últimos 20 años en el tema de cultura del seguro? ¿Se ha avanzado mucho o prácticamente estamos igual? No sé, ¿cuál es tu visión de esa parte? Bueno, por supuesto, sí hay números, no los tengo a la mano, pero con gusto puedo compartir. Hay números. La AMIS, que es la asociación que aglutina a todas las instituciones de seguros que operan en México, tiene muchas estadísticas que ha elaborado desde hace tiempo, pero lo que te puedo compartir es que obviamente México está muy por debajo de muchos países. Por supuesto, en la OCDE está prácticamente, te podría decir, en el piso comparado con los demás países. A nivel de cultura de seguro estamos muy abajo. Hemos avanzado, o sea, sin duda, si tomamos como parámetro en los últimos 20 años, o sea, vamos a hablar de lo que va de este siglo, sin duda hemos avanzado, pero para que se den una idea, la AMIS en su conjunto se propuso la meta de llegar al 3% del PIB, del Producto Interno Bruto, en un periodo de más de 10 años, y no lo logró. O sea, entre todo el sector asegurador, no alcanzaron esta meta. Esto habla de que le está costando mucho trabajo al país tener esta vocación aseguradora. Obviamente, las responsabilidades del mismo sector, hace falta más promoción, hace falta, obviamente, más fuerza de ventas. La fuerza de ventas en México no debe de rebasar, no sé si tú tengas el dato actualizado, Armando, pero yo creo que no somos más de 100,000 asesores en todo el país, entre todos los ramos, por supuesto, o sea, porque no todos los agentes están certificados para mover las mismas pólizas o no todos les interesa mover lo mismo. Hay algunos que se abocan a mover únicamente automóviles, otros vida, otros gastos médicos, otros riesgos empresariales, etcétera, etcétera. Pero, y obviamente somos los que nos encargamos de evangelizar a la población, ¿verdad? En las pláticas uno a uno que tenemos todos los días con prospectos, con clientes o con empresarios, vamos evangelizando y las empresas obviamente hacen pocos esfuerzos y aunque los hagan, la cultura del seguro no entra a través de la publicidad como otros productos, como puede ser una Coca-Cola, un Sabritas, que pones un anuncio y lo vendes. Un asegurador, si pone un anuncio en la televisión, no lo va a vender. Se necesita hoy mucho la fuerza de los agentes que vamos promoviendo esa cultura del seguro y esa es la parte que ha costado trabajo. Hemos avanzado sin duda, pero está costando mucho trabajo. Pero ahí vamos avanzando. No estamos estancados, pero el crecimiento ha sido pequeño. Sí, además es un factor súper importante, yo te diría, hasta de estabilidad económica y social, ¿no? A ver, hoy en Estados Unidos, que es un país muy avanzado, la razón número uno de quiebras financieras de familias
es por gastos médicos. O sea, o que se les acaba la cobertura de seguro o que de plano no tenían cobertura antes. Por eso vemos que el Obamacare es un tema tan importante y bueno, allá los gastos, y aquí los gastos médicos son caros, allá son astronómicos, pero yo no tengo el dato en México, tal vez no se mide tanto como debería, pero te apuesto que si hubiera una cultura más profunda de seguro, habrían familias que estarían mejor protegidas ante una contingencia de cualquier tipo, ¿no? Entonces, es hasta un tema ahora sí que de apoyar a las clases bajas también, ¿no? Para que no tengan que, o que su familiar muera porque no lo pueden atender en el IMSS, o que sean eventos que les causan la pérdida total de su patrimonio, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, sin duda, esa parte que mencionas es muy importante porque efectivamente pólizas de seguro hacen la gran diferencia en que una familia, pueda seguir adelante. Ahorita mencionaste, en ese momento mencionaste las de gastos médicos, pero si hablamos de un conjunto de pólizas, eh, una es que no vayan a la quiebra, que no pierdan su patrimonio, porque un evento como el de gastos médicos, pues la familia, obviamente, ante un evento de este tipo, pues ve cómo le hace para sacar adelante el gasto. O sea, vende su patrimonio, vende auto, hipoteca su casa, pide prestado a familiares, endeuda, pierde materialmente su patrimonio por obviamente tratar de preservar la vida y la salud de un familiar. Y con una póliza no sucedería nada de esto. Nada de esto sucedería. Sin embargo, obviamente, como mencioné al principio de la plática, desgraciadamente en un país como el nuestro, con tanta desigualdad y con tanta carencia económica para muchas de las familias, prácticamente les es imposible contratar pólizas en toda la extensión de la palabra. Claro, ya existen los microseguros, que por supuesto para una población desvalida, pues son pues un salvavidas, a lo mejor no lo más adecuado, pero por lo menos les permiten tener una protección que les ayude paliar un poco. No resuelven el tema porque estarás de acuerdo conmigo que aquí una enfermedad no hace distingo entre clases sociales, le pega tan duro tanto al pobre como al rico. La diferencia es que al pobre pues lo agarra sin recursos y cómo lo resuelve, pero es tan costoso que un pobre se enferme de cáncer como un rico. La diferencia es que el rico tiene cómo resolverlo, ya sea con póliza o sin póliza. El pobre pues no tiene manera de hacerlo y le pega igualito. Entonces, obviamente tenemos que buscar las estrategias para que efectivamente la mayor parte de la población esté protegida, si no al 100%, pero que tengan, aunque sea microseguros, pero que vayan teniendo esa cultura de seguros, pero sin duda la solución total es que mucha gente empiece a ganar más ingreso para que pueda tener una mejor calidad de vida, incluyendo los seguros, por supuesto, pero no es lo único, ¿verdad? Todo lo que implica una calidad de vida en general. Así es, así es. Vamos a una pregunta de Jesús Bush. Nos comenta, ¿qué opinión tienes de estos productos que ahora ofrecen las aseguradoras, más como un instrumento de inversión que como un instrumento de protección? O sea, son instrumentos en los que realmente se parece más a un fondo, a un banco, algo por el estilo. Ok, bueno, precisamente hablando del tema de la cultura de seguro, Jesús, las aseguradoras se dieron cuenta que a la mayoría de personas les atrae muy poco el decir, oye, adquiérete una póliza de seguro por si te sucede el riesgo de fallecimiento, estás pagando una prima por X años y si no te sucede nada, al final del plazo del programa, 10, 15, 20 años que estés protegido, pues muchas gracias, estuviste protegido y hasta ahí llegó el contrato de seguro. Estuviste pagando primas y al final pues no obtienes nada de reembolso. Bueno, estuviste protegido, ¿va? Pero no es una póliza que esté diseñada para que recuperes. Entonces se dieron cuenta que el poner una dosis de ahorro de inversión dentro de las pólizas
hacía que la gente las viera con una mayor visión. Oye, pues si no me sucede el riesgo, al final de X plazo, según yo contrate la póliza o según me lo ofrezcan 10, 15 o 20 años o incluso pólizas vitalicias, puedo recuperar una parte o el 100% o más de lo que puse, dependiendo cómo esté diseñada la póliza en específico. Y esto ha hecho que este tipo de pólizas hoy se vendan, son las que más se están vendiendo, con diferentes objetivos. Una de ellas es las que yo les planteé ahorita del Fondo para el Retiro, ¿ah? En la cual en el mismo plan está incluido una protección por fallecimiento, por invalidez y la recuperación de las primas al final del plazo. Pero otra opción muy común es los famosos planes educacionales, ¿verdad? Las egubecas, los planes profesionales, en los cuales el objetivo fundamental es ahorrar dentro de una póliza para que cuando el menor, uno de nuestros hijos, vaya a ingresar a la universidad, dentro de esa póliza se tengan los fondos para en ese momento cubrir la universidad de nuestro hijo, en lugar de en ese momento empezar a pagar las colegiaturas. Son esquemas de planeación muy atractivos que están funcionando muy bien, Jesús. O sea, es decir, te estoy poniendo aquí dos ejemplos de pólizas o de un uso o de un objetivo que se le ha dado a este tipo de pólizas y efectivamente son muy atractivas, son muy buenas como un instrumento de planeación para cumplir objetivos y son de las pólizas que más se están colocando en el mercado actualmente, mucho más que los planes de pura protección, por llamarlo de alguna manera. Sí, muchas gracias, Carlos. Vamos con una pregunta de Marisol. ¿Hasta qué edad se puede contratar un seguro de vida? Y creo que es una pregunta interesante, ¿no? Porque obviamente la edad es un tema que incrementa el riesgo para la aseguradora y por lo tanto sí tiene que llegar un punto en el que la aseguradora debe decir, ya ese riesgo no me conviene, porque hay muy alta posibilidad de que sí se materialice el riesgo y no sea rentable para mí como aseguradora. Sin embargo, también es una realidad que el ser humano, ¿no? Y eso a nivel global, incluyendo México, pues cada vez vivimos más y con mejor calidad de vida. Entonces también pensaría que ese techo que tradicionalmente traían las aseguradoras a lo mejor de 55 años o algo así, pues tenderá a moverse hacia arriba. Pero tú, ¿cómo ves hoy el mercado y hasta qué edad dirías que se puede contratar? Es correcto, ya respondiste tú parte de la pregunta de Marisol. Efectivamente, las aseguradoras, pues obviamente lo que cubren es riesgos. Y entonces, dependiendo del nivel de riesgo, las aseguradoras deciden si toman o no ese riesgo. Pero como bien mencionas, a nivel mundial, y México no está ajeno a ello, el ser humano cada día es más longevo. Entonces las aseguradoras han ido ampliando el tema de la edad de aceptación. Antes, hace varios años, te podría decir que la edad máxima eran 60 años, pero estamos hablando desde hace muchos años ya. Ya desde hace varios años está por ahí de los 69, es decir, la edad de aceptación es 69 años, pero ya hay aseguradoras en México que están aceptando hasta los 80 años. Obviamente esto de la mano de verificar el estado de salud de la persona, el contratante, quien se está pretendiendo asegurar. Es decir, va de la mano de primas más altas, obviamente, ¿no? También. Por supuesto, o sea, el tema de la edad es fundamental. Una de las principales recomendaciones, asegúrate lo más joven que puedas, porque eso va a tener un impacto a tu favor financieramente, porque no es lo mismo que tú decidas asegurarte hoy a los 40 años, saludable, joven y que por pura estadística te van a dar una mucho mejor tarifa, que decidas asegurarte a los 65 años de edad. Es decir, vas a pagar mucho más de primas que si te decides asegurar desde los 40 años. A lo mejor alguien va a decir, oye, sí, pero pues me puedo ahorrar 25 años de primas si me aseguro a los 65. Bueno, pues nadie tiene la vida garantizada, ni la salud, porque estas pólizas sí, pues se pagan con dinero, pero va a depender que tengas vida, por supuesto, que hayas llegado, que tengas salud
y de todas maneras te va a costar mucho más. Ahora, contestando la pregunta, porque pues, es muy válido. Hoy una persona a los 65, 70 años de edad, si es saludable, por supuesto, se puede asegurar y aunque le cueste más caro, sigue siendo atractivo y rentable para una persona asegurarse aún a esas edades. Perfecto, Carlos, mil gracias. Tenemos ahí un comentario de mi tocayo Armando Merlo. Sí, son 100,000, ¿cómo se llama? Promotores registrados en el país, más o menos. Y una pregunta de Francisco Martínez. ¿A qué se deberá la falta de difusión a nivel nacional de todo este tema de cultura de seguro, ¿no? Un tema, pues tal vez de la falta de educación financiera en su conjunto, ¿no? Tú estarías de acuerdo con, es un tema pues, de educación financiera que tiene muchas vertientes, entre ellas una es el cómo cubrir riesgos con seguros. Sí, por supuesto, totalmente es un tema de educación financiera. Es un tema que además requiere, digo, aunque hoy con tantos avances en la tecnología, pues ya hay empresas, así como hay las fintech en el sector financiero, ya también están las insurtech en el sector asegurador, que son empresas de tecnología que ya a través de diferentes plataformas están ofreciendo diferentes tipos de seguros a las nuevas generaciones que ya están utilizando esas plataformas para contratar seguros. Sin embargo, regresando a la pregunta original, ¿a qué se debe la falta? Pues precisamente al atraso que tenemos muy fuerte, en primer lugar, en educación en general, o sea, porque incluso el país está demostrado que estamos muy atrasados en educación en general. Y pues bueno, ya en educación financiera ni se diga, estamos de veras por los suelos. Ahora, el tema de los seguros, como bien les comentaba hace rato, es para varios ramos es bastante complicado ofrecerlo o promoverlo a través de esquemas de marketing masivo. Se requiere realmente de la asesoría de alguien preparado en la materia, que en este caso son los agentes de seguros, que son los que realmente son los encargados de estar promoviendo la cultura de seguros. Ya cuando logramos tocar una familia y esa familia más tarde, más temprano, ve el beneficio del seguro porque estamos expuestos a tantos riesgos que una familia, desafortunadamente, más tarde, más temprano, le va a tocar usar un seguro, ya sea el de su automóvil, el seguro de su casa, el de los gastos médicos, un seguro de vida. Cuando ve el beneficio, esa familia difícilmente deja atrás la cultura del seguro. Se sigue adelante porque ya vio el beneficio de estar protegido. Pero bueno, ese es un avance que se va viendo muy lentamente, muy poco a poco. Obviamente, si nos comparamos con Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos hay más de 1,000 compañías de seguros operando en Estados Unidos. En México creo que no llegamos, a duras penas llegamos a 100 compañías de seguros. Y obviamente la cantidad de agentes que hay en Estados Unidos es impresionante, comparados con los que hay en México. A lo mejor 100,000, cuando uno dice 100,000 asesores, a bote pronto pueden parecer muchos, pero en realidad son muy pocos para el tamaño de la población. Y además tomando en cuenta que esos 100,000 están divididos muchas veces por ramos. No, es imposible que yo como agente ofrezca todos los ramos de seguros y sea especialista en todos los ramos de seguros. Entonces, ya si lo dividimos por ramos, pues imagínate la falta de asesores que hay en el país. Gracias, Carlos. Oye, mira, pues ya vamos en la recta final, nos quedan 20 minutos cuando mucho, y quisiéramos entrarle al tema de COVID, ¿no? Uno de las preguntas que yo traía aquí es, en medio de esta pandemia, ¿se puede vivir sin una póliza de gastos médicos mayores, ¿no? Porque pues el COVID incrementa las posibilidades pues de que tengamos un evento, ¿no? Y más con esta teoría que ahora dicen que pues, la única salida va a ser también o que llegue la vacuna o que a todos nos dé. Y aquí quisiera hacer un par de paréntesis, Carlos, antes de devolverte la palabra. Uno, habrán visto en el chat, Rodrigo Llanos nos escribe y nos comenta la razón por la que no está en la reunión de hoy. Hace un ratito
su esposa Leti y su hijo Rodrigo salieron positivos de COVID, ¿no? Su otro hijo y Rodrigo no están positivos, están negativos, pero obviamente pues ya está ahorita en toda la dinámica de conseguir un doctor y de pues, empezar el tratamiento, aislarse y todo ese rollo, ¿no? Así que esa es la razón. Y por supuesto, Rodrigo, todos los que estamos aquí en esta llamada y todo NEA, pues les deseamos una pronta recuperación y que todo pase sin mayor sobresalto. Estoy seguro que así será y vamos a estar muy al pendiente de cómo evoluciona todo, Rodrigo. Muchas bendiciones y nuestros mejores deseos para ti y para tu familia. Y por otro lado, yo quisiera comentarles a nivel personal, agradecerle públicamente a Carlos, que hace un año o año y medio, ya no me acuerdo, Carlos, pero me hizo el favor de estarme correteando para que finalmente yo comprara una póliza de gastos médicos mayores, ¿no? Es un tema que platicamos yo creo que hace 2 años y medio o 3 cuando lo conocí. Me gustaron mucho los planes que tenía, pero como también comentábamos, pues nadie se levanta todos los días viendo, oye, a ver qué póliza de seguros compro hoy, ¿no? O qué póliza de seguros agrego a mi arsenal este año. Entonces, por temas de chamba y demás, a pesar de que yo estaba súper convencido de que sí quería el portafolio de pólizas de seguro que Carlos me ofrecía, pues no cerrábamos porque nunca hay tiempo, ¿no? De conseguirle toda la documentación, de hacerme los análisis médicos, de cerrar el proceso. Y gracias a Carlos, gracias, porque de verdad él me estuvo correteando y luego ya mi mujer fue la que dio el convencimiento final de decir, oye, ya contrátalo porque es importante, ¿no? Y no tienen idea de lo que me ha servido en el último mes. Muchos de ustedes saben, tuvimos un tema de COVID a mediados de septiembre. Sí fue una infección fuerte, ¿no? Hay mucha gente que es asintomática, algunos que les da muy leve. A nosotros sí nos dio muy fuerte, ¿no? Y estuvimos, Gaby, mi mujer y yo, pues prácticamente con toda la infección de las 2 semanas, los 14 días que dura, pero sí muy fuerte los últimos 2 o 3 días. Y luego, ya después como parte de magia, una recuperación que parecía muy buena. Sin embargo, y esto no lo he comentado con muchos de ustedes porque apenas sucedió, ¿no? Y la verdad es que pues no quería alarmar a nadie y las cosas se dieron muy rápido. El 8 de octubre, después precisamente de una sesión aquí de NEA, me empezó un dolor en la espalda muy fuerte, ¿no? Y primero pensé que era un tema muscular. Ese día de la reunión NEA en la noche me tomé un paracetamol y todo perfecto. El jueves en la mañana el dolor insoportable, al grado que tuve que correr al hospital a urgencias, ¿no? Y bueno, para no hacerles el cuento largo, si ustedes ven el diagnóstico final de todo esto, no saben si estamos leyendo mi diagnóstico o mi acta de defunción, ¿no? O sea, tuve como consecuencia de COVID, ya ni siquiera, no era un tema de la infección inicial, sino de las secuelas que te deja la enfermedad y de las que se está hablando creo que muy poco. Neumonía típica, neumonía atípica combinada con una tromboembolia pulmonar y con un infarto de pulmón, ¿no? Eso es lo que me dejó COVID 2 semanas después de que yo pensaba que ya estaba curado, porque ya nos sentíamos perfectamente. Yo no tenía ningún síntoma, jamás tuve fiebre, jamás algo que me indicara que traía una neumonía. Y lo que me están diciendo los doctores es que en algunas personas, no en todas, pero sí hay una tendencia en que el coronavirus te lleva a hacer trombos y esos trombos pueden ser chicos, medianos o grandes. En mi caso fue chico, por eso solamente mi infarto de pulmón fue de un 5 o 10% del pulmón derecho, afortunadamente. Entonces, es un dolor insoportable, pero puedes seguir respirando y puedes seguir viviendo, ¿no? Pero si el trombo hubiera sido más grande, pues se te puede ir al corazón, al cerebro o a todo el pulmón, y entonces el panorama es mucho más grave. Lo que les quiero decir de esto, digo, aparte de la fortuna de que la libramos y gracias a Dios estamos aquí ya muy bien, pero uno es lo poco que se está hablando de las secuelas de COVID, ¿no? Después de la infección inicial. Y 2, agradecerle a Carlos que me hubiera perseguido todo el año pasado. Jamás me imaginé que tuviera que usar la póliza de seguros tan rápido. Yo creo que menos de un año después de que la firmamos, Carlos.
y en una situación pues, tan dramática. Yo jamás había estado en un hospital antes, ¿no? Y también decirles que el hospital al que fui, que no le voy a hacer el comercial ahorita, pero no era de los caros, era un hospital medio, porque es el que me queda cerca aquí de la casa. Pero qué doctores tan capaces, es increíble. En 2 o 3 días ya tenían mi cuadro controlado. A las 6 de la tarde del día que fui a urgencias ya tenían el diagnóstico, ya me habían hecho 5 tomografías, pruebas de sangre, de lo que quieras, y ya sabían qué tratamiento empezar. Y a los 2 o 3 días ya estaba yo, la verdad es que muy, muy bien, ¿no? Yo la verdad dudo que un hospital en Estados Unidos tenga un tratamiento y sobre todo una calidad humana como la que experimenté en este hospital, ¿no? Pero no se los quería poner como contexto porque, pues, de alguna manera, soy un ejemplo de alguien que, pues, no veía la póliza de gastos médicos mayores como algo súper urgente, ¿no? Pero ahorita con lo de COVID ya cambiaron las circunstancias, Carlos. Entonces, ahora sí, si quieres entrarle al tema, ¿podemos vivir sin póliza de gastos médicos mayores en una pandemia? Bueno, pues mira, yo lo que diría primero es que, bueno, pues sí podemos. De hecho, desgraciadamente, mucha de la población, pues está haciendo una póliza. Es solo un porcentaje muy pequeñito de la población la que tiene una póliza privada. No deberíamos, o sea, si somos conscientes verdaderamente, no deberíamos vivir la vida, o sea, el transcurso de nuestra vida sin una póliza de seguro de gastos médicos. Y reitero, ahorita está siendo evidenciado esto por el tema COVID, pero sin el tema COVID, de todas maneras, no deberíamos andar sin una póliza porque estamos expuestos a tantos eventos que verdaderamente es increíble que no podamos poner como una prioridad dentro de todo nuestro presupuesto un tema de una cobertura de seguros de gastos médicos que ampara pues lo más valioso que tenemos, que es la salud de nosotros y de nuestras familias. Es decir, este tipo de contratos al final del día sí se pagan con dinero, pero ¿saben qué? Se contratan por amor a nuestra familia y a nosotros mismos. ¿Ah? Y ese es el principal valor que debemos empezar a rescatar y que debemos redirigir nuestro presupuesto para ver qué realmente son las cosas valiosas que debemos tener en nuestro entorno. Y yo creo que no hay cosa más valiosa en nuestro entorno que nuestra familia y nosotros mismos, el amor a nosotros mismos. Ahora, no sé si contesto con eso la pregunta, pues por supuesto que no deberíamos estar sin una póliza. Y lo que me gustaría nada más agregar, aprovechando que comentaste tu experiencia, ¿qué sentiste, qué sensación ya cuando dejaste al hospital? Porque pues recuerdo que en algún momento en una llamada, aún estando en el hospital, tú lo primero que me decías, oye, pues ya, esos cuates, qué buena onda, ya me sacaron adelante los doctores, y ahora sí como que ya me acordé de la cuenta, no tengo ni idea ni cuánto va a ser, no sé si recuerdas cuando me comentaste esto, ¿no? No tengo idea ni cuánto va a ser eso, yo lo único que te dije fue, no te preocupes, tienes una póliza, tú no te preocupes por eso. Y yo me imagino la gran tranquilidad que debes haber sentido, o me gustaría que expresaras qué sentiste cuando finalmente, efectivamente, dejaste el hospital y efectivamente no sufriste ningún descalabro económico ni nada por el estilo, y las cuentas, no sé qué comentes, si las cuentas fueron pagadas por la aseguradora, si tú pagaste y ahorita estás correteando el reembolso, si quieres platicar un poquito de esta parte. Sí, no, totalmente. Y me gusta mucho platicarlo, sobre todo por si puede ser útil la experiencia para más gente. Eh, la verdad es que el proceso fue muy bueno, ¿no? Creo que también, porque obviamente pues llegué a urgencias y después estuve internado al final como unos 4 o 5 días. Y eso creo que le dio tiempo a que corriera todo el proceso entre el hospital y la aseguradora, ¿no? Entonces, realmente la salida pues ya fue muy fácil, ¿no? Muy sencilla. Les comparto, la cuenta final fueron 250,000 pesos, que estaba viendo que es muy consistente con el dato que tú traes en tu tablita, ¿no? Que creo que decía que casos de COVID, aunque el mío no fue tratamiento de COVID, pero fue una secuela.
pero creo que COVID están pagando en promedio cuentas de 300,000 pesos, ¿no? Por lo que veía en tu tabla. Está, Sí, es correcto. El promedio anda, depende del caso. Casos moderados andan 300 y casos graves se eleva a 200,000 pesos más. Anda casi en los 500,000 pesos. Y como bien comentas, lo tuyo fue una secuela y es por eso que, y además que no estabas en los hospitales más costosos también, ¿no? claro, y estuve en terapia intermedia, no en terapia intensiva, pero la experiencia fue muy buena. Al final, pues ya te suben tu cuenta. Realmente en todo el proceso que hubo, digamos, entre la aseguradora y el hospital, la aseguradora rechazó 6,000 pesos de algunos estudios que consideraban que no sé si no eran necesarios o no estaban cubiertos, pero realmente fue lo único, lo demás perfectamente apegado a la póliza con el deducible que yo ya tenía contratado, etcétera. Este, la verdad es que muy bien, ¿no? Porque, como les comento, o sea, el jueves que yo entré, llegué a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde ya me habían hecho, yo creo que 5 tomografías, examen de sangre, orina, prueba de COVID para ver si estaba negativo. O sea, realmente la velocidad con la que se movieron los doctores me dejó impresionado, ¿no? Porque, pues obviamente hay muchos pacientes, ¿no? Y realmente se movieron muy rápido como para diagnosticar y empezar el tratamiento lo más rápido posible. Entonces, esa parte realmente muy bien. De hecho, me hicieron un procedimiento que aquí les comento muy bueno. El viernes me dijeron, a ver, tenemos una buena noticia. La buena noticia es que ya no tienes COVID, estás negativo. La mala noticia es que traes la neumonía. Entonces, seguramente hay alguna bacteria que se aprovechó del COVID para ahora empezar a hacer su infección. Y lo que nos gustaría es saber exactamente qué bacteria es para poder darle el antibiótico adecuado. Entonces te proponemos este procedimiento que se llama broncoscopía y es un procedimiento que la verdad me dejó impresionado, porque así como podemos poner satélites afuera de la Tierra y mandar sondas a Marte y todo, estos cuates el sábado en la mañana me metieron un pequeño robot con cámaras a mi pulmón y es un robot que les permite ver el pulmón por dentro, a ver cómo está, les permite recolectar muestras para luego llevarlas al laboratorio, hacer cultivos y ver qué bicho traes particularmente, y les permite limpiar tu pulmón. No soy médico, entonces no sé exactamente qué significa, pero lo que ellos me decían, traías muchas secreciones y con esta limpieza pues te vas a sentir mejor. Y dicho y hecho, o sea, eso me lo hicieron sábado en la mañana, sábado en la noche yo estaba mucho mejor, ¿no? Ya con mucho menos tos, el dolor mucho menos. Entonces, es un procedimiento, ya en la cuenta final no vi cuánto costaba, pero obviamente el seguro lo cubrió, ¿no? Y estoy seguro que si muchos pacientes de COVID tuvieran una broncoscopía de ese nivel, pues muchos saldrían mucho mejor de lo que estamos viendo ahora. Sin duda, sin duda. La diferencia de estar en un hospital privado es enorme y se ven las estadísticas, ¿no? La cantidad de pacientes que han entrado hablando de COVID a un hospital privado y que desgraciadamente han fallecido es mínima comparado con las estadísticas, por supuesto, en hospitales públicos. Nada que ver. Entonces, una póliza, por supuesto, te da tranquilidad, te da seguridad, eh, te protege tu patrimonio y lo más importante, estás tranquilo de que a todos tus seres queridos y amados los tienes bien respaldados con una póliza. Así es. Pues muy bien, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario, y si no hubiera algo más, a lo mejor para pedirle a Jesús ya empezar con el cierre del programa. Faltan 5 minutos, entonces no sé si alguien más quisiera agregar algo y si no, procederíamos con nuestro buen Jesús para hacer la clausura formal. No sin antes agradecerte, Carlos, tu tiempo, el tiempo que le dedicaste a la preparación. Yo creo que es un tema, a veces mucha gente piensa que el tema de seguros es aburrido, pero tiene su lado apasionante. Y Carlos, un aplauso a ti porque eres un gran evangelizador sobre el tema de seguros en un país que necesitamos mucha educación financiera. Yo fui el primer ejemplo de alguien que dejaba esto al final, y gracias a que me perseguiste, todo fue un final feliz y muy bueno.
pero es increíble cómo dejamos cosas tan importantes hacia el final, cuando deberían estar arriba de la lista, ¿no? De prioridades. Muchas gracias a ustedes, a sus órdenes para servirles en lo que guste. Pues un gusto haberlos tenido a ambos, porque con tu testimonio, Armando, pues también le diste fuerza al tema. Y son cosas que no se comentan abiertamente. Yo creo que en NEA, una de las cosas que sí se están dando son diálogos de esta naturaleza que nos ayudan en lo cotidiano y que nos permiten darle un sentido de urgencia muy diferente a las cosas, ¿no? Con buena información, con la experiencia de otros. Y en medio de esta pandemia, de esta incertidumbre y de esto que empieza a generarse con el nombre de economía de la colaboración, todos estos detalles se hacen muy importantes. Muchas gracias, Carlos, Armando. Y pues no queda más que pedirles a quienes quieran, enciendan sus cámaras, activen su micrófono y vamos a darles un fuerte aplauso digital a Carlos y a Armando por lo que nos han compartido. Que así sea. Y contamos con tus datos, Carlos, estás en la red, en el chat de WhatsApp, así que cualquiera de ustedes, asistentes de hoy, los suyos, que quieran contactarle, pues tienen ya los medios para hacerlo. Y también resaltar algo que dijimos hace un momento, no solo tú, Carlos, estás en este medio, hablaste tú mismo de Armando Merlo, de Alejandro Rico, y sé que hay alguien más que está metido en este tema. Entonces ayudémonos y hagamos Arturo también, Arturo Bustos. Así que tenemos en casa seguramente las mejores soluciones. Aprovechemos. Esto es NEA. Y pues gracias a las noches y desde aquí a Rodrigo y a su familia, pues un abrazo y parabienes y nuestra mejor vibra para que salga de esto lo antes posible. Que así sea. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Amigos, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches. Claro. Buenas noches. Muchas gracias, muy agradecido. Gracias a ustedes.